qué momento se me vino todo encima. El imbécil de Luis aquí. Ferrer persiguiéndome otra vez. Si ella hubiera querido, me hubiera matado ahí mismo y no lo hizo. ¿Quién más sabe de esto? Nadie. Yo puedo prestarte los mismos servicios con una ventaja adicional. Tengo dinero y estoy dispuesto a invertir. Pues me imagino que andas muy ocupada y no quieres hablar conmigo. Pero puede que con tu amiguita del alma sí. Evita. ¿Uma? Lo importante no es cómo está ahorita, sino cómo va a estar en unas horas. No te atrevas a tocarle a Luis. Si le haces daño, te voy a destruir. Pues yo lo único que quiero es que nos sentemos a hablar como gente civilizada. Y que aclaremos de una vez por todas quién es el verdadero sucesor de mi papá. Te voy a mandar la dirección. Te va ahí en 3 horas. Debí de pensar en un plan B. Ya jugaste tus cartas. Ahora lo único que podemos hacer es esperar. ¿Cuál es tu historia con el poli? Es como si os conocierais de antes, ¿no? Eso no es asunto tuyo. ¿Pero de qué hablan? ¿Qué buque? Lo que significa, Camacho, que están en su propio vecindario. Yo estoy seguro que en ese buque viene el cargamento de los 1000 cumbres. Y a como dé lugar, van a tratar de desembarcarlo. Pero ¿no es muy pronto para que lo vuelvan a intentar? Pues por algo tienen prisa. Así que le recomiendo que se ponga las pilas. Esa cocaína low cost, ¿en cuánto tiempo puedo tenerla? Baja el arma. No podéis seguir. Tampoco podemos parar. Lo que sea que vayáis a hacer, hay que hacerlo ya. No hay tiempo. Sí, oficial. Soy yo. Roxana Rodiles. ¡Es ella! ¡Es Rosana Rodríguez! ¡Vamos, vamos! ¡Todas las unidades! ¡Rosana Rodríguez! Este es el informe de los retenes. Están todos alerta y sin noticias de momento. Espera. Sí. ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? Está bien, no la pierdan de vista. Voy para allá. Acaban de ver a Roxana Rodiles. Se ha escapado del retén de la A6. Dirección este-oeste, kilómetro 20. Venga, vamos, vamos, vamos. Sacarles ventaja. Ya va siendo el que nos bajemos. Agárrate. ¡Bájate!
Pues decime, Jeva. ¿Qué pasó, Pumita? ¿No te da gusto verme? ¿O quién pensabas que venía a visitarte? ¿Querés que te perdone, verdad, Hombo? Por eso me trajiste esta jainita. Vení, mamita. Vení para que goces conmigo. Yo soy un oficial, no soy ninguna jainita. Y te devuelvo los ojos, tienes más chance con él. ¡Ja! ¡Pucha, vos! ¿Con este Hombo? No jodas, no tengo nada que hacer aquí. Llévame a mi celda, ¿me oí? Puma. Vengo a negociar contigo. Y además, te traje unos camaroncitos. Un mierda, Hombo trago, ¿cómo no? Déjanos solos. Escúchame, Puma. Estoy detrás del berebere. Y yo sé que a ti te debo algunas. Simón, pues si quieres dar con ese Hombo, va a tener que brincar el charco otra vez, vato. Él ya está aquí de regreso, en México. Puma, si tú me ayudas a dar con él o con su socio, el tal Don Jesús, yo te puedo ayudar para que te quiten los 4 años que te dieron por haberte estafado de aquí. Yo sé que la vida aquí en el tambo está más jodida que allá afuera, ¿me oís? Pero prefiero estar aquí que ayudar a un Judas como vos, ¿me entendés? Así que andate, perro. Pumita, tú eres re buena para contar. 4 años por haberte fugado, 5 que ya debías, son 9. Para cuando salgas, ya no vas a ver a tu viejita viva, vas a estar sola. Y yo con ella sí te puedo ayudar. Tú no puedes hacer nada con mi jefecita, ¿me oís? Nada. Le puedo conseguir una residencia aquí en México. Te puede venir a visitar cada fin de semana. Vamos, Pumita. Estuviste 2 años junto con el berebere. Seguramente sabes cosas. A mí me pueden servir. ¿O me equivoco? Pues, al tiro que... el tiempo que me tuvieron amarrados estos perros ahí. Yo no pude ver mucho, Hombo, porque cada vez que me movían, pues me amarraban los ojos. Pues por ahí hubieras comenzado. Y no me haces perder mi tiempo. ¡Ey, Hombo, espérate! ¡Cálmate! Kirisi, vato, vení, que te voy a decir una onda. Cuando me tuvieron amarrados esos perros, trajeron a una jainita conmigo. Nada más que esa jaina sí le dieron piso. Bien gacho. Es que porque tenía broncas con un perro del berebere, un tal habanero, creo. ¿Y en algún momento escuchaste su nombre? Simón. Le decían la Cristal. Esa jeva era del talón. Prostituta, pues. Y chambeaba cerca de ahí donde estábamos porque estos hombos iban y venían a cada rato. ¿Y sabías de dónde la traían? Nelesa. Pero lo que sí sé es cuánto tardaban estos en ir y venir. Eran como 40 minutos más o menos. ¿Y por qué tan segura del tiempo? Que yo no sabré muchas cosas, Jaina. Pero lo que sí sé es contar. Y al tiro voy a tragarte todo lo que sé. Diego, necesito que me hagas 2 favores. El primero es que busques en la base de datos de personas desaparecidas a una mujer con el alias de Cristal. El segundo, que me mandes lo antes posible la ubicación del mentado Palenque, pero en específico de las propiedades que estén a 20 minutos a la redonda. Lo antes posible, por favor, Diego. No paren de buscarles, no pueden andar muy lejos. Vamos, vamos. Ya,
Acaba de ser transferido a esta división y el otro oficial también. Estos hijos de puta van a pagar por esto, lo juro. Puta Dios. En este coche, ¿no? Sí. ¡Cállate, perros! ¡Cállate! La levantada es a las 6. El desayuno se sirve a las 6:30. Si te quieres inscribir en algún taller... A ver, tú esa. Cállate que esa mierda me la sé en memoria. A ver, Puma. Estas dunas son muy diferentes a las que tú conociste. Y no lo digo por los edificios nuevos, ¿eh? Así que aplícate. Muévete. ¿Qué, perro? La de perro. ¿Oíste, Cacaíto? Déjame ver ese jopo a ver si aguantas una revolcadita. Cállate, perro, si no quieres que te lo diga cachimba. ¡Quietos los dos! Mi amor, estás más pintada que una cobija. Cállate, Oíste, mi amor, te hace falta amor. Yo te doy el que quieras. Ya estás enamorado. Ah, bueno. Entonces, ¿qué? La Ey, te famosa dejo. salvatrucha de mierda. Ahí te dejo esta para que la mastiques. Aquí el único rey soy yo. Más vale que te alinees. Cállate, perro. Que aquí yo no estoy por gusto como vos. ¿Me entendés, ma? Muévete, Puma, muévete. Más vale que duermas con tus ojitos abiertos. Ey, ¿Qué? ¿quién es esta pinche vieja, ¿Otra que se deja agarrar? Ni tan cobija y toalla nueva. Y mírala, va para el pabellón, vea. ¡La puma es grande! ¡La mara es grande! ¡La perra es grande! ¡Qué feo, perra! ¡La mara es grande, perra! ¿Tienes compañía? ¡No! No puedo creer. ¡Me extrañaste! Ay, cómo no, el 13 no se olvida. No podía vivir sin nosotras. Bienvenida, Puma. Oye, decime una cosa. Al tiro nada más este pabellón para nosotras. Sí, estaba yo solita y ahora tú y yo. Y decime, ¿cómo te pescaron? No me duró nada el gusto. En cuanto nos separamos, me cayeron encima. No, pues a mí me dieron un travel bien largo, lo que después te voy a contar. Pero esto me parece bien raro. ¿Dónde están las demás perras? No sé, hace 2 días me sacaron del hoyo. Pues mejor esa, porque al tiro vamos a compartir cantón. Escúchame una cosa, que te tengo una canción. Venga. Yeah. Esta puma ya no ronca. Nomás se pedorrea. ¡Se loca! ¡Qué bueno verte aquí, mi chacala! Esta es como una cabra. Que no es crítica, que me encanta. Gracias. ¿Ricardo? Soy yo. Chief, qué bueno saber de ti. Estaba preocupado. Tienes más huevos que cualquiera de nosotros. ¿Y ustedes? ¿Todo bien con la mercancía? Aquí va completita. Nos desviamos del camino y estamos esperando a que se enfríen las cosas. Después los alcanzamos por la ruta secundaria, la que es por el campo. No creo que nos encontremos a la chata por ahí. Bien. Seguimos con el plan. Allá te veo. ¿Por qué escogiste este lugar exactamente? Porque no tiene cámaras. Igual que el camino por el que vinimos. ¿Todo lo planeas así de bien? Sí. Todo. Y ahora vámonos porque son 3 horas de aquí al punto de encuentro y no quiero llegar con el picheleiro ni un minuto tarde. En marcha. Te mandaron este regalito. ¡No ¡Uy! Agárralo ahí, chacala. Ahí está bueno. No jodas.
Va. Al tiro. Ahí quedó. No sabe lo que es esto, Ferrer. Tengo a 2 hombres malheridos. Esta hija de puta. No me salga ahora con eso de que se lo advertí. Lo siento mucho, inspector. Ahora bien, me gustaría saber si cuando llegó a ese retén, alguien más iba con ella. No, solo con un hombre en un coche de gama media. No sé si iban a buscar el cargamento, si el cargamento existe o qué no lo sé. ¿Y qué hay con respecto al seguimiento que le están dando con las cámaras de vigilancia? ¿Alguna novedad? No, nada más de lo que ya saben. Tenemos el registro del hotel cuando ella entró aquel día. Y hemos revisado todas las cámaras de seguridad en 10 kilómetros a la redonda. Pero llegados a un punto, la perdemos. Ya. Roxana Rodiles nunca se va a dejar ver por una cámara de seguridad. Pero no puedo decir lo mismo de sus hombres. ¿De qué habla? Mire, inspector, para que vea que no le guardo ningún tipo de resentimiento por haberme corrido de su país. En este momento le estoy enviando un regalito. Las huellas digitales que usted de una manera tan amable compartió conmigo, las que venían en la caja en la que Roxana Rodiles me mandó el celular, corresponden a este muchacho. Ricardo Medina, 22 años. No tiene antecedentes criminales, no tiene absolutamente nada. Si a alguien usted debe de estar buscando en esas cámaras de vigilancia, es a este muchacho. Alejandro, si lo tuviese aquí, le daría un beso en la frente. Créamelo, inspector. Usted no es mi tipo. Adelante. Alejandro, tienes que ver esto. En los registros de la Policía de Guadalupe, Distrito Bravos, encontramos la información de esta mujer, Cristal Parra, sexto servidora que desapareció. Desapareció hace 3 meses y no hay rastro de ella. Lo que sí encontramos es el palenque donde trabajaba. Es una foto satelital de hace 24 horas. Este es el perímetro del palenque. Y calculando unos 20 minutos en auto, encontramos 3 ranchos diferentes. Aquí, pues se pueden ver, hay 2 ranchos. Hay establos y están rodeados de animales. No, sí, pero no creo que el berebere ande cuidando vacas, ¿o sí? A ver, acérquese al tercero. Del lado izquierdo tenemos un radar que detecta movimientos aéreos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 camionetas. Seguramente son sus sicarios. Aquí está el berebere, señores. Junten las unidades, que vamos tras él. ¿Cuántos hombres necesitas? Los que sean necesarios. No quiero que se me peleen. ¡Vamos! Vámonos.